Así Deberíamos abrir nuestro que propio culto, el culto de Alamer. eso es este podcast. No seremos muy cultos, pero le vamos a dar de lamer. Exacto, le ma Buenas, buenas, damas, caballeros, niños, todos los que nos estén viendo. No, niños no vean este no, podcast, no, por no, no, favor. no. Eso no es apto para ustedes. Esto es para mayores Bien, de edad. exacto. Bienvenidos a otro episodio en esta cuarta temporada de Alamer con Todos. Este, déjame hacer un servicio público, Carlos. A ver, Este podcast que usted está viendo es un podcast que hablamos de cosas cotidianas, cosas de la vida, dando nuestro punto de vista muy peculiar. Carlos desde su conocimiento y yo desde lo que he visto de TikTok. Así que antes que nada les la invito a que, enciclopedia de exacto, TikTok. antes que nada les invito a que nos sigan. YouTube, Spotify, Apple Music, pronto nos va a grabar Sony también. Estamos en eso, estamos buscando. Estamos negociando todas esas cosas. Pero Después sí, de que síguenos. graben a Ni Fu Ni Fa, vamos nosotros. Exactamente, nosotros y Juan Corazón. De Juan Carlos. Corazón, rapeando. Exactamente. Bueno, bienvenidos a otro episodio en el cual, arrancando, como siempre, yo no sé de qué vamos a hablar, pero primero que todo, señor Freak, ¿cómo está usted? Mira, hemos superado los 20 grados Fahrenheit, que Se está todavía asando. sigue siendo menos de 0 grados en Celsius, pero quiere decir que estamos mejorando. La temperatura ha mejorado, llegamos a los 34, 36 grados, menos 36 grados Fahrenheit. Hace como 2 semanas teníamos como un mes sin ver, tenemos como un mes sin ver más de 30 grados, pero ahí vamos. Y ese fue su reporte del tiempo de Solo Freak. Ahora vamos con la sección de deportes. Exacto. En la sección de deportes acaba de pasar el Benito Bowl, El Benito Ball. el Ayer me Benito preguntaron, Tazón. mira, ¿y qué grabaron? Sobre lo de Benito. Y que no, nosotros no grabamos No, nada que nosotros esté no pasando hablamos en de el esas momento. cosas. No, no. Nosotros no necesitamos de eso. Pero bueno, déjame decirte que en el Super Bowl Yo no estuvo sé, bueno. ustedes digan, si quieren que demos nuestra opinión, podemos hablar de No, eso, yo hacer sí un la doy. episodio, pero a ver, Estuvo entretenido, mejor que el partido. El partido, yo no, como no lo entiendo, me parece siempre aburrido. Pero el equipo que empezó ganando ganó sí, había un venezolano jugando y para perdió. los Patriotas y Ujú. perdieron, sí. Y, Pero es y el un primer colombiano. venezolano en jugar, y un colombiano, pero es el El primer colombiano venezolano empezó perdiendo. en jugar en el Supertazón. El primero en jugar. Ya había Sí, jugado en las playoffs y vaina en NFL, en pero otros, sí. nunca había llegado a la final. No ha llegado a la final, sí. Y por Entonces, culpa de que Maduro vino, perdió. Se le apagó la luz. no vaya a hacer los chavistas no vayan a hacer lo mismo que le hicieron al Magallanes por tanto tiempo. Exactamente. Que esa es otra parte interesante del Magallanes, porque mira, Magallanes cuando llegó Chávez al gobierno, al poder, no ganaba, pero ni a juro. Ok. Se murió Chávez, nadie sabía, Magallanes sabía, ganó la temporada. Ah, Cayó Maduro, ganó Magallanes. ok. Hubo un año, no me acuerdo cuál año fue, que ganó Magallanes y tumbaron el gobierno. Bueno, Magallanes, para los que no Magallanes sepan, tiene sentido profético. Carlos está hablando del béisbol Estamos profesional hablando de béisbol venezolano. venezolano, sí. Se está refiriendo a uno de los dos equipos principales. El El primero mejor siendo, equipo de Venezuela, se está refiriendo el primero a, a los los navegantes de navegantes de Magallanes y el Magallanes. segundo principal, las Águilas del Zulia. Y los petroleros de Cabima, los Yo famosos. Ah, creía que no, iba a no, decir que las águilas de Mayagüez. exacto. No, el otro que, perdón, o sea, a ver, estoy jodiendo. Yo no sigo béisbol normalmente, pero todo el mundo sabe que el otro equipo grande es los Tiburones de La Guaira. Exacto. Cerquita. Exacto. Está Pregúntale cerca. al hijo de Marimonte. Exacto. Ellos son los principales porque ahí está el Aeropuerto Internacional de Venezuela. Ahí está el aeropuerto, sí, Bueno, señor. digamos, en la capital, el Aeropuerto Internacional está en La Guaira. Sí. Entonces, ellos son como los representantes de la capital. Oye, me siento mal que este año no me metí con Marimontes para decirle que había ganado Magallanes. Pero bueno, teníamos otras cosas Ella ya importantes lo que sabe. ella sabe, yo sé que ella sabe. Exactamente. Bueno, señor, aparte de deportes y del reporte del tiempo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, este tema de estos de los equipos y de los grupos está
va bien con el tema de hoy, porque el tema de hoy es una obsesión mía de hace unos días. Tengo 2 semanas más o menos viendo documentales sobre cultos y sectas religiosas ¿Vale? en los Estados Unidos, que es un tema súper interesante y me pareció que podría ser algo que, claro, que sería chévere de tratar por varias cosas. La primera es porque hay como un resurgimiento de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que cuando hay resurgimiento de espiritualidad, existe siempre el peligro de que surjan o resurjan estos grupos eh, sectarios en el sentido negativo, ¿no? Vamos a explicar qué significa eso de la secta, ¿no? Pero estos grupos que son fuera de otros grupos que quizás son mucho más amplios, ¿no? Entonces son grupos mucho más cerrados. ¿Y por qué la gente cae en esos temas? Pues porque cae en esa. Hablando de Pero caer en también temas. separarlas de lo que es la práctica religiosa, porque lo que llamaríamos una práctica religiosa, Bueno, hay algunas prácticas religiosas que sí, o sea, empiezan hay así, pero ya va, hay s hay una frontera borrosa. ahí Ajá, sí, pegadita, pero sí. déjame hacer una acotación. Tomó 4 temporadas para que Carlos confesara que los episodios de Alamer se hacen en base a lo que él esté obsesionado en el momento. ¿Qué libro está leyendo? ¿Qué documentales está viendo? Ahora vamos Tengo por sectas. Preocúpense mira, cuando empiece a ver cosas del Food Network y empecemos a hablar de comida. ¿Cómo se hace ahí estoy un pelando porque como dulcecito de tú coco? bien sabes que a mí lo del La preparar comida comida no se te no da, es, pero te puedes no se me obsesionar. da. Uno nunca Sí, sabe. no, no, me obsesiona. Tengo listas de Recetas que de nunca vas a hacer. recetas que nunca voy a hacer, sí, Exactamente. pero que las disfruto nada más viéndolas. Bueno, ¿qué te parece si empezamos, si vamos a hablar de lo que son sectas y cultos? Porque no nos das un poco de conocimiento del señor Freck, de qué es uno y qué es el otro. Bueno, mira, interesante, porque secta en sí significa seguimiento o camino a seguir, o por lo menos hay 2 orígenes o 2 raíces que pensamos pueden ser el origen de esta palabra. Una es esto, seguimiento o el camino a seguir, que viene de sequis, el latín sequis. Ok, Por ejemplo, los romanos, los antiguos romanos usaban la palabra sequis para hablar de escuelas de filosofía, por ejemplo, los vale. estoicos, entonces, sequis eran los seguidores, es Los lo que fanáticos, significa. seguidores. Más que fanáticos, los seguidores de una corriente, ¿no? Ok, No ok, necesariamente, no necesariamente fanáticos, pero seguidores de una corriente. Este, y esa es la etimología más aceptada. Otra etimología que no es tan popular, no es tan aceptada, pero que también tiene algo que ver, es secare. Y secare significa cortar. ok. Y La se- rama eh, cortada de otra. algo así, como que un ¿Ves? grupo que corta con otro grupo que quizás es Una separación una separación, sí, sí. de ideas de algo que se seguía, una radicalización de una idea, se vuelve. O sea, hoy día combinamos la palabra secta con la palabra culto, Ok, este, influenciadas quizás por la palabra cult, que en inglés, que tiene una connotación negativa. Y entonces cuando ok, hablamos de sectas y cultos, generalmente estamos hablando de algo que tiene una connotación negativa, vale. que tiene todos esos elementos de aislamiento y de fanatismo. Ok, entonces una secta es, por un lado, lo de la separación de Sí, sectari, ¿no? De sectare. ¿Cómo es? de seki, De secti. Y lo otro seki. que dijiste al principio era que es Lo otro es secare, la otra palabra. seguimiento. Entonces es Sí, o un segmento. seguimiento o el corte con una idea y que evolucione en otra. Sí. Eso sería en el caso de secta. Y en el caso de culto, Culto viene de cultivar. ok, no de Y cultura, perdón, no de cultura. no de cultura, pero cultura también viene de cultivar. Ok, tiene el Pero mismo papá. sí, sí, y culto viene de esto, del hecho de cultivar, del campo, pero este culto aplicado a estos grupos se refiere a grupos que cultivan una forma de ser, una forma de vivir, una forma de creer. Entonces,
viene por ahí. Y es interesante, como decía, hay elementos donde las barreras, las La fronteras frontera. son, sí, no son tan claras. Porque, por ejemplo, si hablamos de cultivar o de culto, los católicos llaman seminario a sus escuelas, Ujú, este, donde los que están, ya sean en organizaciones religiosas o ya sea lo que van a ser padres, sacerdotes, se preparan. Y seminario significa semillero, donde se planta la okey, que semilla es una para. parte de un culto, básicamente. Exacto. Que sí, o sea, que tiene la misma connotación de Estamos cultivar a la persona para que se convierta en entonces algo agarramos mejor, en esta algo mayor. semilla, la cultivamos y nos va a hacer platica en una iglesia, más o Bueno, menos. no, en algunos casos sí, en otros casos no tanto. Bueno, tú eras de esas semillas y Yo era una de resultaste esas no semillas, sí. haciéndole dinero a la iglesia. Porque te También. pusiste a ocultar a Jack Kenosha, Por, para que no te por eso. cobraran todo este tiempo que invirtieron en conocimiento que sembraron en ti. Entonces tenemos que la secta, es un seguimiento y es un seguimiento, pero con un corte de la parte original, ¿no? De los Ujú, 2 conceptos. Y culto es lo de cultivar. ¿Y cuál de los 2 es como más cerrado dentro del contexto de cómo se mira por la ujú. parte religiosa o la parte de organizaciones que se forman? En el contexto actual, cuando hablamos de cultos de sectas, estamos hablando casi de la misma cosa. Okey, Y en ese contexto, ambas cosas son negativas. vale, Este, pero también tenemos cosas como rendir culto, vale, que eh, algunas organizaciones religiosas usan el rendir culto como, forma de su práctica. Así que yo creo que quizás la palabra más adecuada es secta, cuando estamos hablando, o sea, si queremos referirnos específicamente a este grupo sin ningún tipo de confusión, más que culto. vale, Eh, porque, bueno, rendir culto no necesariamente tiene que ser una acción negativa, negativa ni extrema. Hay, hay una cuestión interesante porque, por ejemplo, y esto lo hablábamos antes de que empezáramos a grabar, el cristianismo en sí comenzó como del una secta del judaísmo, judaísmo, sí. correcto. Y era una secta considerada secta por los judíos. Los cristianos no consideraban el cristianismo como una secta ni como separado del judaísmo, sino que lo consideraban parte misma del judaísmo, la culminación de la promesa del judaísmo, que es la Porque llegada del Mesías. la mayor, diferencia es que el judaísmo todavía Jesús no ha venido la primera vez, Claro, o sea, esa y es en el la gran cristianismo ya vino. diferencia. Entonces llegó Sí, un punto donde nació un muchacho rubio, allá en medio de en aquellos rubio, muchachos Tao Táchira. tostaditos, bien rubio, que, cuando el papá no tenía vino, agarraba agua, tocaba vino. Se encontraba un ciego, le escupía el barro y en los ojos y pum, ya puedes ver. Algo así. Se encontraba un leproso, pum, estás curado, vaya pa' donde la cariñosa. Entonces, ellos, algunos dijeron: "Verga, este es el mío, ya llegó". Y los judíos dijeron: "No, todavía no ha llegado". Entonces, ahí hubo una separación de ideas por aquello de que la secta es un seguimiento y el corte de una idea que se tenía a una nueva. Y luego evolucionó en una religión formal que ha tomado ciertas decisiones que pudieran ser criticables, Bueno, sí, pero, como todas las religiones. como todas, sí. Y hay que tener en cuenta también que el cristianismo no era la única secta judía del momento, ni ¿Cuál siquiera es era la el más otro? grande, ni siquiera era la más grande de su momento, Del cristianismo, cuando hablamos de lo de del Santa judaísmo. Claus, me dijiste que la luterana, ¿no? Fue una secta y se separó y se volvió una religión. ¿Los Sí, luteranos fue? el luteranismo se separó, eso es cisma del catolicismo romano. Okey. Y Y entonces trataron de eliminar a Santa Claus como o a San Nicolás como figura y crearon el Christkingle. correcto. Y en su momento y en Italia creo que me habías dicho que habían iglesias de Santa Claus, ¿no? De Santa La Claus. iglesia, sí, hay una iglesia que es donde se piensa que están los restos de San Nicolás. Bueno, entonces básicamente San Nicolás casi que se vuelve una secta propia en lo suyo, porque estaba agarrando mucha fuerza en ese momento, ¿no?
No realmente, o sea, porque la historia de San Nicolás no está separada de su la historia original de San Nicolás no está separada de la iglesia, en el sentido de que San Nicolás era un cura, era un santo, era un obispo, Correcto, pero, llegó a en algún momento católico. me dijiste que llegó a tener demasiado following, se volvió muy fuerte, ¿no? Hubo mucho seguimiento, en Turquía, donde él nació, y después de eso, como te digo, se lo robaron unos piratas italianos, se lo llevaron a Italia, y también en Italia tuvo mucho seguimiento. Pero nunca fue una cuestión de, y esto es una parte interesante del tema del culto, nunca fue una cuestión, o de la secta, de prestar, enfocarse solamente en Santa Claus, sino Santa Claus a través de Santa Claus en un mensaje mayor, ¿no? De Santa Correcto. Claus no era el centro, sino era una reflexión Un de ejemplo de Dios. un humano cerca de la vida de Cristo. Exacto, exacto. Y Entonces para los no es necesario, y esto es una cosa que pasa, por ejemplo, con la secta, que en las sectas se caracterizan por tener una figura mesiánica, este, que a veces se convierte en algunas sectas, que se declaran Dios mismo. correcto. Lo bueno del cristianismo es que se mantuvo más o menos con la historia, solo que se adelantaron a los otros. Sí, Y volviendo a lo de Santa Claus, si usted pensaba que el color rojo del traje de Santa se lo había dado Coca-Cola, no, es la bandera de Turquía. no, de hecho es Conocimiento. Coca-Cola. No, pero estoy jodiendo. Estoy defendiendo a los turcos, vale, que todavía le queda Santa Claus algo y tú les matas la ilusión. Pocos turcos que nos ven constantemente ahora están Sí, llorando todos por tu nuestros culpa. amigos turcos. Bueno, porque esto lo traducen en vía inteligencia artificial Por al supuesto. turco. Bueno, nosotros también a veces grabamos en otros idiomas. Sí. Yo grabo en Gocho Cuando no sabemos qué Internacional estamos diciendo, sí. y Gocho internacional. y Carlos graba en patanemense. Eh, entonces, volvamos a donde estábamos. Entonces, ya tenemos la definición de lo que es culto y secta. Sí, pero esto que hay que aclararlo. O sea, o sea, el origen de la palabra secta o de la palabra culto en sí no tiene connotación negativa, pero nuestra percepción actual de esa palabra tiene una percepción Connotación negativa. negativa, sí. Y es porque estos son grupos, alternativos que utilizan, la coacción como una forma de vida, ¿no? Y una forma de pertenencia. Este, por ejemplo, algunas de las características de la secta es lo que te decía, hay un personaje que es el personaje carismático donde se centra todo, ¿Correcto? y ya sea porque, en algunos casos, porque ese es un pastor, es considerado el pastor principal, ya sea porque es considerado un profeta, ya sea porque es considerado, en algunos casos, la segunda venida de Cristo. Y hay casos donde el profeta termina declarándose a sí mismo Dios. Vale. Hay un caso bien interesante creo que fue en Tennessee, de uno que terminó, se llamaba, o sea, se llama Yahweh el Yahweh. Y entonces, sí, sí. Y creó todo un culto basado en el Islam, eh, pero que fue evolucionando, entonces combinó cosas como el Islam, el cristianismo, los extraterrestres y la mitología egipcia. Ese no es los de Tom Cruise. Los de Tom Cruise, no sé cuáles son esos. Tom Cruise está en una religión toda rara. No, eso son eso es cientología, Sí, eso fue de ese es un distinto. escritor de Hollywood, ¿no? Sí, escritor de ciencia ficción. Vale. Y los mormones es el de la vaina del libro de oro, una cosa. Los mormones o los santos de los últimos días son, este, bueno, ari- son técnicamente cristianos. Hubo una revelación a su apellido es Smith y se me va el nombre en Joseph este Smith. momento. Joseph Smith. Ujú. Hubo una revelación de él,
profeta moronita o ujú. morón, y se le apareció y le dijo dónde podía conseguir un libro, o quizás la Biblia de las Américas, como le llaman, que es el libro de Mormón, y unos lentes especiales donde podía leerlo. Y entonces, con los lentes especiales, tradujo el libro de Mormón al inglés y comenzó su Lentes proceso. especiales. Lentes especiales que después que él se murió, más nunca se encontraron, se destruyeron, no Eran sé qué. unos Ray-Ban. Coño, sí, espero que sí. Claro, entonces Este, usted se preguntará, si te dicen esa historia de, coño, unos lentes especiales, un libro de oro, una vaina, una historia, ¿cómo usted cree eso? Pero cuando a usted le dicen que usted puede tener 5 esposas, usted empieza a pensar, este muchacho es tocado por Dios. bueno, fíjate una cosa, el último caso del que yo me enteré que hubo así como un caso difícil, tiene que ver, o sea, una situación difícil que tiene que ver con abuso de menores, tiene que ver con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o mormones. ¿Sí? Sí, No sabía. pero no eran, o sea, era alguien que estaba asociada con ella y que esto es en Utah, que es la meca de los mormones. Ok. De hecho, lo que tú decías de las 5, los mormones, yo no sé si todo el mundo sabe esto, pero los mormones, hay 2 ramas de los mormones. Están la rama antigua, que son los que todavía creen en la poligamia, y está la rama nueva, que no cree en la poligamia y no sigue esos mismos aspectos. Entonces, hay una separación entre las 2 iglesias. Y, por supuesto que los que todavía son polígamos viven todavía con las antiguas, tradiciones, y los otros no. Los más nuevos no, viven con esas tradiciones. Y hay la razón por la que los mormones terminaron mudándose a Utah era precisamente porque estaban siendo perseguidos por la poligamia, por ser polígamos. Ok. Entonces, hay toda una historia allí, pero sí, pero esa es la razón por la que terminaron Bueno, yéndose a un desierto en yo Utah. y mi cerebro disperso, te pregunto, ¿los Amish son considerados un culto, una secta o Una religión. una religión? Pero te podría decir que son una secta también, sí. Es una forma de vida y ellos viven a la antigua, ¿no? Rechazan hasta cierto punto la Sí, tecnología y muchas cosas. rechazan la tecnología, sí. Correcto. Bueno, que la tecnología hasta cierto punto en algunos aspectos termina siendo vista como la misma brujería, ¿no? La hechicería. Sí, 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 que Como dos para ramas algunas, diferentes sí, sí. en algunos aspectos. También hay otros grupos como los que son iguales que los Amish, o sea, que viven a lo antiguo, como los cuáqueros, por ejemplo. También son una religión muy pequeña. Y hay otros pequeños grupos que existen que también están aislados de la vida moderna, porque consideran que la mayoría de las cosas de la vida moderna son pecados. Ok. Aquí voy a lanzarte una pregunta, digamos, para darle un avance, un giro completo, pero que creo que sería interesante tocar y no sé si tú lo tenías en mente. Mm, Históricamente, los gobiernos, los reinados y todo esto han tenido mucha influencia de la iglesia, ¿no? ujú, Por ejemplo, en el mundo de los reyes españoles estaba Isabel y no me acuerdo quién, que eran los reyes católicos, ¿no? ujú, Y los romanos y esto y lo otro. Y aquí en Estados Unidos hubo una separación del gobierno y la iglesia, ¿no? Y en Latinoamérica hasta ujú, hace muy poco, o sea, hasta hace algunos años, la iglesia tenía mucha influencia con el tema político también, ¿no? O era muy ujú. respetada o se le tomaba muy en cuenta. Vamos a decir que ya, Depende del país. En algunos sí, países, en Venezuela hay separación legal entre la religión y... sí, pero se puede decir que hasta el 90 y tanto, que ya oficialmente sacaron la religión de las escuelas y todo eso, es donde perdió bastante también, bastante fuerza, porque si habían líderes políticos que eran muy religiosos, como aquí pasa Ujú, con los republicanos, tienen influencia. sí. ¿Será por Por eso que se permiten mucho en estos casos, esos cultos o sectas que han derivado a ser muy negativos. Porque, a ver, lo de los mormones es una forma diferente de ver la vida, lo de los Amish Ujú, más o menos igual, ujú. los de cientología, bueno, eso es California, así que ni siquiera lo toquemos. Y luego las religiones que han ido saliendo de la Iglesia Católica, como los luteranos
¿Cuáles son los otros que? calvinistas. Exacto. Hay como 3 o 4 ramas que mucha gente no conoce, que es casi como una iglesia católica, pero difiere en ciertos aspectos. Ujú. Esa misma protección que hay en muchos países de impuestos, de cosas, ¿tú crees que la sociedad, en general, ¿no? Así como se adoptó la democracia en la mayoría de los países a nivel mundial, se debería prestar especial atención a estos grupos que se forman muchas veces, a las mismas religiones clásicas como tal, para evitar luego las cosas que vamos a tocar en algún momento que han pasado con algunos de estos grupos que se vuelven muy extremistas? O sea, yo creo que siempre hay que prestar atención a estas cosas, pero la mayor razón por la que hay que prestar atención a estas cosas es la pregunta, ¿por qué? ¿Qué nos atrae a este tipo de grupos, a este tipo de religiones? O sea, las personas somos eh, sociables, en su mayoría. Buscamos grupos de gente que se identifique con nosotros. Hay grupos, o sea, eso puede ser tu equipo de fútbol, o, y con el grupo de amigos con los que tú te reúnes a jugar fútbol, todos piensan, o sea, a todos les gusta el fútbol, hablan de fútbol, tienen rituales, tienen formas de hablar, tienen, horarios, eh, Que incluso en el tema del fútbol se llega al punto del fanatismo, que es ujú, cuando se forman las famosas barras bravas. exacto, Que sí, que ya incluso ni siquiera quieren al equipo y los valores del equipo, sino la idea que ellos tienen la sobre lo que el identidad. equipo, la identidad que les representa, y Ujú. se convierte en un problema, que es un caso interesante de ver. En Inglaterra, por ejemplo, fue un muy fuerte para sacar esas barras Los bravas, hooligans, sí. los hooligans. En España aún queda algo de eso, pero ya cada vez más lo están atacando, porque es lo mismo, es un grupo no muy grande que piensa de cierta forma similar y dependiendo de quién los esté guiando, se vuelven cada vez más extremos en Bueno, su sin ir idea. muy lejos, Colombia, Chile hubo una cuestión entre Chile un juego Chile-Argentina, creo que fue Chile-Argentina, Chile-Paraguay, que se mataron entre ellos Sí, en no, las gradas. pasa constantemente. A ver, ese tema de la violencia con los deportes es otro tema que deberíamos hablar. Ujú, Este, Porque en vez de celebrar el deporte como tal y llegar a un nivel más avanzado, a veces pareciera que fueran un catalítico para que esa sociedad que sigue de forma tan vehemente esto, se desintegre al punto más básico la rabia o dejar sí, salir esos sentimientos que tienen. Pero bueno, es nosotros ahondar en un tema social que no vamos a es poder rescatar. Pero mi pregunta principal es, y tú me decías, es importante mantener un ojo ante estas cosas que se van formando. Y tú dices sí. que se forman porque, bueno, el ser humano es muy sociable y busca integrarse con personas que piensen igual. Yo creo que Está también estamos ante un factor importante, y ahí lo ajá, dejo para que ya desarrolles, que es que la sociedad, en ese divorcio de iglesia con la ujú, sociedad, creo que no supo suplementar con algo que fuera civismo, algo ujú, que te empujaran a pensar en esas relaciones humanas, en compasión, en muchas cosas, sin tener que hacerlo religioso. Ahí creo que estuvo la falla. Te lo digo porque yo viajo mucho por Latinoamérica y los 2 o 3 países que todavía están muy arraigados en la religión católica y lo ven en las iglesias como una clase aún, el nivel de violencia es mucho más bajo. ujú, Como sociedad no caen en los libertinajes que en algunos otros países que hace muchos años lograron esa separación, sí ujú, están. Y lo digo, en Venezuela pasó mucho más pronto que en otros lados, y tú no lo notabas en los 90 cómo incrementó la violencia en lo que eran los robos. Es decir, a ti no solo te robaban, sino te agredían. Esa necesidad de hacer daño al prójimo a ujú. veces no existe en otros países. A mí muchas veces me dicen, mira, ten cuidado cuando salgas del aeropuerto porque es peligroso. Y no como en Venezuela salí, no, aquí no huele a peligro. Sí, sí, Sea, sí, aquí le sí, falta calle. sí, sí. Que no significa que no haya, por supuesto que sí, pero ¿por qué proliferan a veces esos grupos como el Tren de Aragua que salen de Venezuela? Porque están tan avanzados en su maldad, por así decirlo, Ujú. que se encuentran con pueblos muy inocentes en algunos aspectos que no están preparados para lidiar con esa cosa. Entonces, si bien hay que prestarle atención, tal vez esa separación tan acelerada de
iglesia o creencias superiores o divinas que tenían algo de civismo, de alguna forma, de pensar en el prójimo, no se suplantó con una enseñanza eh, en las escuelas que pudiera ayudar a la sociedad. Yo creo que hay un componente de Mm, que normalmente eso venía de los hogares, ¿no? En tu sí. hogar, tus padres te daban esas cosas de no robar, de respetar al prójimo, de ayudar al adulto a cruzar la calle, levantarte cuando la señora embarazada y todo esto, que algunas veces todavía se ve, pero como sociedad no hay un interés en mantener eso, creo yo. Mira, hay un tema que yo creo que es principal en todo esto. La razón por la que buscamos grupos. O sea, sí, somos seres sociables, pero la razón por la que buscamos un grupo es porque nos identificamos con ese grupo o ese grupo nos da algo de identidad. No necesariamente nos unimos al grupo porque nos identificamos inmediatamente con él, pero nos quedamos en el grupo porque nuestra identidad se ve reflejada en lo que este grupo está haciendo. Y lo que quiero decir es que a veces tú te unes a un grupo y Por ese grupo te necesidad. puede cambiar, ¿Correcto? ¿ok? Y entonces no es que tú como persona te sientes identificado con el grupo, pero es que el grupo está ejerciendo una especie de cambio en ti que termina haciéndote, Te arrastra, identificándote y anclándote en algo que aunque tú estés en desacuerdo con el resto, ese algo es suficiente como para mantenerte allí. te lleva. Eso Y en este momento, eso no solamente desde el punto de vista religioso, o sea, desde el punto de vista religioso es una forma de verlo, pero esto es una cuestión social. Entonces, esto puede pasar en tu grupo de amigos, en tus grupos políticos, en tus grupos familiares, tus grupos del barrio, de la gente con la que te la pasas. O sea, este tema de las sectas es aplicable no solamente al aspecto político, sino es aplicable al aspecto de vida. Los tipos que hacen cripto, los tipos que las siglas, esos son hacen sectas. son sectas, son sectas. Entonces, Los que este, hablan l de los que hacen, programas para hablar del amor constantemente y del desamor. Esos son sectas, señores. Pero sectas amorosas. exacto. Aquí, usted que me está escuchando, déjeme hacer mi pausa del momento. Usted que nos está escuchando ahí, esto que acaba de decir Carlos, ratifica el conocimiento de las abuelas y las mamás cuando decían: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Diré quién eres, sí. Eso tenía poder, la palabra tiene poder, porque en Cristo Jesús. Amén. No, exacto. Es verdad. Ahora, es posible que sucumbamos. Mira, ve, estoy buscando esta palabra del El disfrazazo. diccionario está funcionando. Exacto. Que caigamos, vamos a decirlo más callejero, que Mm, caigamos como presa fácil de ciertos grupos, llámese religiosos, de iglesias, incluso de deportes. Te apegas tanto a un tema de un equipo de fútbol porque es algo, estar solo es algo para lo que casi no estamos preparados. Te explico el background que traigo de aquí. mm, Tú creces normalmente en un hogar, especialmente vamos a hablar de hogares latinos, donde cuando estás pequeño es una constante estar con tus primos, con tus amigos, con tus vecinos y es un grupo constante siempre. No es muy común que se muden las personas al lugar. ujú, Entras a los colegios y muy normalmente pasas años con un grupo de 30 o 30, entre 30 y 40 personas hasta que te gradúas de high school. Y ahí ya empieza ese punto de separación de algo que ya conocías de tus grupos. Y ujú, entras a un trabajo y mucha gente le cuesta en los trabajos si no encaja con los compañeros. Y a veces no comparte, por ejemplo, entras a un trabajo por necesidad económica, pero no compartes lo que es la cultura de la empresa. Y te dejas arrastrar porque, bueno, es la necesidad de estar en grupo, pero la necesidad de conseguir un trabajo. Y cuando sientes mm, ese vacío donde no tienes ese grupo de gente que veías constantemente y te sientes solo, buscas dónde identificarte. Una iglesia, un equipo de fútbol, una creencia, un grupo social y te dejas arrastrar o un grupo político. Muchas veces mucha un gente grupo cae político, sí. en temas de grupos políticos porque más o menos piensa similar, pero luego te dejas arrastrar. Y de pronto ponemos un presidente de color naranja. Entonces, bueno, esas cositas pasan en un lado o en otro. ¿No crees tú que Pero puede sí, sí, pasar por eso? absolutamente. Mira, fíjate, si tú te pones a pensar en un grupo que no es religioso, hablamos de Venezuela, un grupo que no es religioso,
pero que es casi sectario, y es un grupo social, es un grupo social, y es casi sectario. ¿Qué se te viene a la mente política. de política, por ejemplo? El chavismo, ¿no? Ujú. Si quieres ponerlo un grupo, fuera del grupo político, yo pensé, por ejemplo, podría ser, no estoy diciendo que eso sea, pero podría ser, por ejemplo, los toyoteros. Exactamente. Sí, sí, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque Podemos tienen caer. ciertas características que tienen que ser comunes. Exactamente. Y luego, si quieres irte a algo un poco más negativo, digamos, la vida te ha tratado mal, eres una persona que piensas que te mereces menos y no sé qué, te vuelves fanático de los Leones del Caracas, por ejemplo. Por ejemplo, por No, ejemplo, a ver, si quieres perder tu tiempo. ya, muchacho, déjeme decir una cosa. Yo no tengo caballo en esa carrera porque en el Táchira no tenemos equipo de béisbol. Exacto, pero yo sí. Entonces, a mí me gusta bromear un poquito con todo el mundo. A veces jodo los del Magallanes, a veces, pero en este momento vamos con el campeón, coño, vamos Magallanes. Si el próximo Es año gana el mala. Caracas, podemos que en Valencia son un poco, les gusta el béisbol por el bate y vaina. El Cositas. próximo el próximo episodio, me voy a traer mi franela del Magallanes para Deberíamos hablar el representar. próximo episodio de la Liga Nacional Venezolana de Bolas Criollas. Oye, que el otro día estaba hablando sobre eso, sobre de dónde surgió, viene bueno, es romano, pero tiene relación con la petanca asturiana. Sí, Eh, sí, sí. Volviendo al tema de la secta, o sea, ¿qué es lo particular de la secta? Como decía antes, un personaje carismático. Y el personaje carismático lo que pasa es que la vida de la secta o la vida del culto se basa alrededor de esta persona. De correcto. ahí viene, y entonces esta es la persona no solamente que que anima a las personas, sino que además tiene todo el conocimiento. O sea, Es solo su verdad. todo es su verdad y es a quien tú vas. Aunque tú puedas ir a otras personas, esas personas van a ir a ella. O sea, es la que tiene la última palabra en cuanto al conocimiento de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Tienes casos de, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, estas iglesias evangélicas que llaman superiglesias. Este, uno de los casos quizás más conocidos, más viejos, es el de que estos tenían un programa, el programa del 1200, creo que se llamaba, que eran teleevangélicos, los que iniciaron el programa, todos estos programas teleevangélicos. Muchos de ellos están basados en lo que llaman la doctrina de la no fecundidad, de la fortuna o de hacerse rico. Ujú, de mejorar. Sí, bueno, y tiene entonces parte de su ministerio es, por ejemplo, tener un Rolls Royce, tener buen reloj, o sea, es vivir como persona, Crecer. la abundancia, la doctrina de la abundancia. Abundancia. Pensando que si Dios está contigo, Él te va a hacer abundante como lo hace, como lo está haciendo a Él. Y hay casos increíbles eso, de fraude aquí en Estados Unidos, increíble. Hubo uno que se compró un yate Y un y jet, se compró un jet, todo en nombre de la iglesia. Y el por carro supuesto. lo paga la iglesia y se compró. Todo. Y hace poco vi un pastor que le estaba diciendo a la congregación que necesitaban una casa más grande y que él sabía que la congregación iba a ayudar que la casa, que pudieran tener la casa más grande en honor a Cristo, cosas así, ¿no? Sí, mira, yo estuve en una iglesia cristiana por muchos años. Yo me bauticé cristiano, luego regresé a la iglesia católica, luego tuve un Mm. divorcio de ambas y ahora yo siento que soy una persona que sí estoy en una búsqueda constante de mi relación con Dios. Ya no me gusta encajonarla en una religión o en otra, pero hay momentos donde una u otra me parece interesante. Donde haya una Mm, conversación del tema de Dios me parece agradable y al final es como tomo conceptos de cada una y lo aplico en mi vida normal, como al final creo que el libro de las religiones termina diciendo siempre, o sea, termina en su frase final, todas las religiones se basan en un principio de hacer bien sin que ese bien signifique hacerle mal a más nadie. Y con hacer mm, eso, tú cumples todos los mandamientos de cualquier religión que te exija obrar de cualquier manera, ¿no? sí. Y en esa iglesia, en la primera iglesia que yo fui,
ese pastor hace programas de televisión y no sé qué, es en español, y en una prédica, tercera, cuarta, decía, yo sí tengo dinero, en algún momento no tuve y lo invertí en iglesia y di en iglesia y luego el Señor me regresó y sí, tengo una motora y tengo un Ferrari y tengo esto y lo otro. Por lo menos, ¿sabes qué me gustó? Que fue sincero. Esto me lo dio la iglesia, pues yo sé, pues por un salario. Y me pareció gracioso que dijo, mira, yo aquí soy un pastor, yo vengo, yo estudio y vengo y les predico, pero yo en mi ujú, casa soy un hombre y quiero que mi mujer me bese, me abrace y me aruñe, lo dijo. Y ujú. yo dije, eso me gustó, por lo menos fue sincero. Él Sí, viene y me sí, explica lo que entiende de la Biblia, yo aprendo. Yo veré si soy yo, vengo a aprender o vengo a ser un fanático más, a dedicar todo mi tiempo aquí, darle mi dinero, no sé qué, no sé qué más. Ya eso es ujú, otra historia y cada quien tiene su interpretación de las religiones como es. Pero sí, sí ha pasado mucho eso, esa figura carismática. Pero sí, luego las sectas ocultos que hablamos en el tema del deporte, no es, la figura no es una persona, sino tal vez la simbología de un equipo de fútbol, ¿no? Vamos a hablar muy comúnmente en Latinoamérica de Boca o algunos equipos de Boca o River o en Brasil el Santos o en no sé qué, que llegan a un punto tan enfermizo de no respetar la vida de otro ser humano por encima de los colores de una camiseta. E incluso sí, en algunos países llega a ser más grande que el amor por la camiseta que representa el país. sí. Y el caso más sonado de esto ocurrió en España hace unos años. Mm, Eh, Llega el entrenador José Mourinho al Real Madrid y en ese era el momento más importante del Barcelona y digamos que Barcelona estaba dominando y Mourinho desde el pensamiento de si no le podemos ganar vamos a destruir su juego, ¿no? Era un juego muy rústico, muy tal. Y llegó a poner tan en contra a los 2 equipos, que aparte el 11 de la selección española salía del Real Madrid y del Barcelona, que creó una fisura entre, los jugadores de la selección, que en ese momento ganaron la Eurocopa, su primer mundial y luego otra Eurocopa. Y hubo un punto donde el capitán del Real Madrid y el capitán del Barcelona, que en ese momento eran Xavi Hernández y Iker Casillas, se dieron una llamada porque eran muchachos que se conocían desde los 10 años, porque habían jugado mm, torneos en contra, pero a la selección iban juntos. La mayoría, el sí, gran éxito de ellos es que crecieron juntos. claro. Y ellos mismos dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo? O sea, ustedes creen su técnico, nosotros en el de nosotros, pero al final somos españoles y no sé qué. Y Mm, decidieron hacer las paces. El técnico del Madrid lo tomó como una traición. Y dentro del Madrid hubo un quiebre que era Mourinho contra Casillas, y hubo jugadores que estaban muy aferrados a la figura de Mourinho, que incluso le hicieron la vida imposible a otros que intentaron ser mediadores. Y no sé si dentro del Barcelona ocurrió lo mismo, creo que no salieron tantas informaciones, pero hasta el día de hoy se habla y esos jugadores ahora hablan de esa situación y ellos se dicen a la cara, no, pero es que ustedes pegaban mucha patada, no, pero es que ustedes hacían esto. Y es interesante ver como tal vez todos tienen razón hasta cierto punto, pero lo que no sabían era parar cuando terminaban los 90 minutos de juego. Yo podía mm, entender lo que decía Mourinho en esos 90 minutos de juego, mátense, pero es que ya. después tú puedes ser amigo de tu contrario. Sí, Y él sí, lo sí, sí, sí. llevaba a una escala A un diferente, extremo. a él le daba igual. Y hay actualmente madridistas, o sea, seguidores del Real Madrid, que veneran a José Mourinho y que todavía hablan que qué carajo la selección española. A mí lo que me interesa es que gane el Madrid y hay Ujú, eh, fanáticos del Barcelona que pensaban igual. O sea, a mí no me interesa que defiendan vuestra selección española porque los de Barcelona quieren independizarse. sí, Entonces, es increíble cómo ciertas figuras pueden llegar a polarizar tanto hasta el punto de que pese más una camiseta de un equipo local que la que representa a tu país, para mí es inaudito. Es decir, una cosa que tiene el béisbol, por ejemplo, en Venezuela, que si bien Magallanes y los Leones del Caracas siempre se dan duro, cuando van a ujú, la Serie del Caribe muchas veces se refuerzan con jugadores de ambos equipos o de los demás sí, equipos de y se todos los equipos, trata sí. del equipo venezolano que fue campeón, llevan su camiseta de Magallanes, pero son Venezuela. Y cuando gana es Eh, Venezuela que gana. Que luego eh, haya sus chistes internos de quién ganó más o menos sí. fuera,
al final del día, cuando vamos fuera, somos uno. Y eso es En, algo en el béisbol venezolano hay como un mantra que una vez terminada la serie venezolana, somos Venezuela. exactamente. Y Que eso bueno, está cuando bien. el Venezuela va a la serie del Caribe es Venezuela, no importa cuál sea el equipo. Y ahí mi pregunta es, para mantener ese tipo de cosas y evitar Ujú, que el seguimiento o una secta normal se convierta en un culto o en una secta negativa, ujú. a puntos negativos, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad como tal? Es decir, el padre que le explique al hijo, mira, esto se lleva hasta este punto y a partir de aquí todos nos damos la mano, o también los gobiernos, o cómo crees tú que se debe vigilar el tema de las sectas, los cultos y todo eso. Mira, en principio, si estamos hablando de esta figura central, ¿no? Que esta figura, ya sea el pastor lo que sea que sea esta figura, porque tú estás hablando de sectas, pero lo mismo que tú estás hablando de Real Madrid y del Barcelona o del Barça, yo estoy pensando, por ejemplo, en ETA en España, es el grupo Correcto. separatista terrorista ETA, o ELN, el IRA Colombia, en Irlanda, otro grupo separatista. las guerrillas Y en Colombia. fíjate, las guerrillas en Colombia. Fíjate, por ejemplo, en IRA, el IRA eran católicos contra protestantes. Ok. O sea, eran dos grupos religiosos que se estaban matando entre sí. O sea, porque los, la, el gobierno protestante inglés, se ha impuesto en el norte de Irlanda, que reprimía, y esto ha pasado por siglos, esto pasó desde que se separaron, desde que el rey Luis, no me acuerdo qué, se separó de la Iglesia Católica y creó la Iglesia Anglicana. Pero ellos trataban a los católicos como personas de segunda clase, ciudadanos de segunda clase, eso lo trajeron a Irlanda. Los católicos de Irlanda se sentían oprimidos y entonces aparecen grupos como el IRA, este, para y lo enfocan dentro de este aspecto identitario primordial, que es el que ellos son católicos, o sea, que es la religión. Pero lo mismo que pasaba en el País Vasco, en España, este, que ETA no era una cuestión, no era una cuestión de religión, sino una cuestión de política. Y era sentirse oprimido y tratar de luchar contra esa presión. Lo mismo pasa con estos grupos, en los grupos guerrilleros en Colombia, grupos guerrilleros en Venezuela, son identificaciones políticas. En Venezuela no, la guerrilla no tuvo tanta fuerza como en Colombia, por O ejemplo, pero En Perú Sendero en Luminoso Perú, mismo Sendero antes. Luminoso y otros grupos peruanos, entonces bueno, en Ecuador hubo intento, pero no funcionó. En Bolivia hubo intento, pero no funcionó. Bueno, pero todos estos grupos, o sea, todas estas cosas pasan porque hay un carácter identitario, un carácter principal. En Cuba, Fidel Castro. En Venezuela, Chávez. Este, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad de hacia dónde va el grupo es de este carácter, de este personaje primordial, este personaje. Y ellos son los que terminan determinando hacia dónde se dirige el grupo. En los grupos religiosos, en las sectas religiosas, es lo mismo, ya sea el pastor o, como te decía en algunos casos, Yahweh o Yahweh, que se identifica él mismo como la segunda venida de Cristo, hubo un caso en los 70 80 que hubo, ¿qué se llamaba? La puerta hacia el cielo, o la puerta al paraíso, que fue un grupo aquí en Estados Unidos de personas que creían que iba a venir una nave nodriza a llevárselos al paraíso y se mataron en una casa, no me acuerdo, Se 30 y tomaron pico. veneno, si no me equivoco, ¿no? Sí, se envenenaron, se mataron ellos mismos y después de que ellos, después de que eso pasó, después que hubo este suicidio masivo, que además ha sido el suicidio más grande, masivo más grande en los Estados Unidos, después de eso, ex miembros de ese culto
Fundaron que otro. ya habían salido, se mataron también. Se mataron. Sí, señor. Oh, wow. Personas que ya, porque ellos habían tenido 20 y pico de años en esto, en un momento se salieron, pero no es que se salieron porque no creían más, nunca, más en esto, sino que por alguna razón se salieron o lo sacaron. Y de hecho creo que hay dos que todavía están vivos, dos que quedan vivos de ese culto. Bueno, el tema de la cientología, que lo tocamos hace un rato, raya en ese punto porque Ujú, había una actriz de la serie, ay, no me acuerdo, Ria algo se llama ella, que salió de la religión ujú, y ujú, fue la sí, que señor. empezó a acusar lo que pasaba adentro, ¿no? Y Sí, el negocio que era y lo que defienden a Tom porque es como su bandera de, mira, es su somos bandera, sí, el sí, sí. exitoso. Y esa a un punto que es incluso peligroso, ¿no? Si no bien ellos no están al punto de que se van a matar todos por una nave espacial, pero su historia es bastante peculiar también, porque tiene que ver con temas Ujú, de aliens y cosas así, sí, pero es como que los tienen siempre, te vamos a demostrar la verdad, te vamos a contar una verdad, tienes que llegar a este nivel son multinivel en ese caso, ¿no? sí. Y usan a las celebridades como Forma de puertas, atracción, sí, sí. exacto, atracción hacia otro caso. Hay una, hubo, bueno, existe todavía, existe. Hay una secta que se llama Yoga Kundalini, ¿Ok? que fue creada por un indio en los 70, que después murió y después hubo una mujer que aquí se hizo muy famosa, que le llamaban Saga Gupta, una vaina así. Y ella se convirtió como que en la segunda, la gran, y detrás de todo eso, o sea, ellos eran muy famosos. De hecho, hubo muchos personajes de Hollywood que practicaron ese tipo de yoga. Y era una vaina de dinero, de sacarle dinero a la gente. Este, en la cientología también tienes por ejemplo, personajes como John Travolta, La vuelta está él es parte de eso. Pero lo que pasa es que, de nuevo, la cientología es como que mucho más una secta aislada, o sea, secreta, correcto. Y un aquí grupo secreto. aquí va el Entonces otro tienes que punto. estar iniciado para poder entrar allí, no cualquiera entra en eso. Y son Exacto. grupos de poder, Y son son muy grupos de poder. cerrados, exacto. Y ellos, Sí, strive con el poder que pueden sacar de los miembros que puedan tener y a quién pueden claro, influenciar para ciertas exacto. cosas. Y Y por se eso son cerrados, porque exacto, son grupos de poder, entonces tienes que tener un cierto nivel de poder, que es otra de las cosas, de nuevo, cuestiones de identidad. Yo tengo esta cantidad de dinero, pero no me encuentro feliz, me hace falta algo, y este grupo me da esa pero aquí va el opción. punto. Muchos de esos grupos o sectas, y en este caso Scientología, se amparan bajo ciertas leyes que protegen a las iglesias. Sí, 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 Y ahí es donde yo digo que tiene que cambiar para que esto no se desenvuelva en algo que a mucha de esta gente que se ha salido de esa antología los acosan, se paran enfrente de sus casas. Hay historias terribles que sí, rayan en lo que da miedo, ¿no? Que se meten a las casas de ellos, les cambian cosas, les hacen... Y eso fuera de esa antología hay otros grupos que también son similares. Y sí. luego tenemos algo que explotó en los años 90 que yo te decía que a los niños nos metían miedo en las casas porque, bueno, explotó en las noticias en todos lados la famosa secta satánica, Ujú, que hubo alguien que eh, en mis, no sé, 12 años por ahí que te meten en la cabeza a tus papás que cuidado, que las sectas satánicas que hacen rituales sí, con los niños y tal, no sé qué. Y hablaba con alguien de la iglesia católica, en ese tiempo yo pertenecía a la Legión de María, donde yo de alguna forma preocupada decía, pero bueno, porque Dios no protege de esto, no sé qué, y esa gente tan mala y no sé qué más. Y entonces me dijo, lo que pasa es que eso siempre ha existido y tú parece que no le prestas atención. ujú, Entonces yo le dije, ¿cómo así? Y me decía, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú lees la Biblia? Sí. Entonces también crees en el diablo. Yo no. Si no, no. Dentro de nuestra religión existe ese personaje. Es el ujú, contrario a nuestro Dios. Entonces, que alguna gente decida venerarlo, no, no te tiene que asustar porque tú tomaste la decisión de seguir a Dios, ¿no? Lo que está mal es lo que hacen dentro de esos grupos y cuando se radicalizan. En ese momento me dio un poco de tranquilidad porque empecé a entender eso, que bueno,
si yo de verdad creo en Dios y creo en el libro, lo que dice la Biblia, eh, pues bueno, a ese libro lo que más me dice es que por mucho que haga el diablo, pues Dios tenía más poder o más no sé qué. Y ahí me Ujú, tranquilizó eso que también el media te metía, porque luego cuando agarran un tema te lo venden y te lo empaquetan como lo que está de moda. Y en aquel tiempo me recuerdo de eso. Pero volviendo a lo que estamos hablando, si bien algunos grupos digamos, religiosos se han radicalizado y llegan al punto de que se asesinaron, se mataron ellos mismos, ujú, otros grupos, como el tema de la cientología, es un tema de poder y tal, y sí, acosan a la gente. Luego hay otros grupos que llegan al punto de adorar otras cosas que no son entes, que no son derivados de una religión. ¿Cómo pasa sí, eso? O sea, ¿cómo se llega a eso? Porque si entendemos que las sectas y los cultos salen o se derivan de algo que tú crees, ¿cómo consideras tú que llegamos a estos grupos ya? Porque ahora, y si tú te pones a ver un poquito en internet, TikTok nuevamente o YouTube, buscas algún video, es muy de moda el tema satánico otra vez y las ujú, brujas y los rituales y no sé qué. Y hay algo que con esto de los Epstein Files han salido ujú, cosas terribles, ¿no? sí, Hay un concepto que no he querido ni leer sobre el tema de sacrificio que se comían niños. Y luego el exboxeador profesional Ryan García hace como año y medio tuvo un breakdown donde hablaba de ese tema. Debe ser que se puso a ver esa información y en un arranque empezó a poner en Twitter, mira, hay cultos en California donde sacrifican gente o sacrifican niños y violan niños y no sé qué. Automáticamente, en vez del media y la gente en general, voltear y decir, este muchacho que es famoso, que tal vez tiene acceso a cierta información, ¿qué está diciendo? Automáticamente está en drogas, está ujú, tomando, está no sé qué. Y a él le tocó un poco envainársela, sober up, clean up, pero ahorita que salieron estas cosas de los Epstein Files, que eran cosas que le estaba diciendo en ese momento, dijo, sí, I told you so. ujú, Eh, y es curioso como en el mainstream de Estados Unidos pasa mucho eso. Alguien que sale a declarar lo que está mal, se le pone automáticamente la corona de loquito. ujú, El comediante Cat Williams. ujú, Los medios hubo un tiempo que solo reportaban cuando estaba tomado, que si se había drogado, que si no hizo un espectáculo bien, que puros escándalos. Y él venía declarando los temas de P. Diddy, ujú, of Daddy. Y él venía diciendo, no, en mi mejor punto me ofrecieron hacer un papel vestido de mujer y yo dije que no. Y luego tienes que tener cuidado porque P. Diddy quiere cogerte. Y a ujú. partir de ahí mi carrera fue para abajo. Y el tipo empezó a decir cosas, hizo una entrevista con un jugador de fútbol americano, Sean Sharp, o algo así, Sharpe o algo así. Sean Shepherd. Ajá, no, no, un Ujú, morenito de lentes alto. Bueno, ese video creo que fue el año pasado o hace un año y pico. Él dijo, este año van a caer y no sé qué, y no sé qué más. Y cuando salió, todo el mundo se burló un poco de él. Y 3 meses después empezó el show o 6 meses después empezó todo el tema de P. ya, Diddy. Entonces, para redondear toda la idea, ¿cómo pasamos de sectas que salen de grupos religiosos o de temas políticos o de temas deportivos a este otro extremo que son sectas y cultos ujú, que rayan y rondan y se meten algunos de lleno en el tema satánico, adoraciones a entidades y que terminan en en la forma más fea del ser humano de atentar contra niños, de atentar con la vida de otras personas. ¿Cómo llegamos allí o cómo pasa eso o por qué pasa eso? ¿Qué crees tú? mira, de nuevo, es una cuestión de identidad. Lo voy a decir esto rapidito sobre el satanismo porque hay muchos mitos sobre el satanismo. El satanismo fue creado, la iglesia del Satán, fue creada por un grupo de actores de teatro. Nunca fue algo serio, o sea, fue una Una cuestión joda. de, sí, en contra del sistema. Algo que ellos pensaron, que esto es lo suficientemente chocante contra la iglesia. Y entonces crearon esto. Y aún actúa de cierta manera de esa manera. Es más teatral, tiene sus reglas y sus requisitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente le atrae eso? Yo, de hecho, conozco a un carajo que es satanista. Él no habla de eso, pero tampoco lo oculta. O nunca hemos hablado de eso, pero tampoco lo oculta.
¿Por qué la gente se acerca? Porque hay algo allí que se conecta con algo que tú quieres, con algo que tú tienes, con algo con lo que tú ya te identificas. Entonces, hay algo, el primer paso es un paso de identidad. Una vez que estás allí, encuentras a un grupo de gente que piensa como tú o que piensa parecido, y entonces es mucho más fácil desarrollarte en ese grupo. Tienes también el hecho de que si hay un carácter, un personaje que es carismático, que está alimentando que te está diciendo, estás en lo correcto, esto es cierto. Entonces, eso por supuesto que te anima a desarrollarte o a estar mucho más en ese grupo. Lo mismo que tú te la pasas, te vas a jugar todos los fines de semana con tu grupo de fútbol porque todos tienen algo en común. Y se desarrollan en algo que tienen en común, que es jugar fútbol. Entonces, eso es el principio, ese es el primer paso. Ahora, cuando la secta se convierte en algo negativo, la mayoría de las sectas tienen 3 a 4 características. Para mí son 3 principales, pero generalmente hablamos de 4. La primera es lo que te decía, ese personaje carismático, que puede ser simplemente un pastor, que puede ser un guía, que puede ser, de hecho, lo que te decía de la iglesia de los santos de los últimos días, no era parte de la iglesia, sino era una terapeuta que terminó creando un culto fuera de terapia de parejas y de matrimonios. Y terminó creando un culto, que ese culto se desarrollaba con algunos elementos de la iglesia de los santos de los últimos días, o mormones, y que además estaba conectado con algunos obispos de la iglesia. Pero bueno, este, lo que sucede es que una vez que tienes este personaje y tú te identificas con este personaje tiende a entrarte debajo de la piel. Es decir, a darte algo que tú piensas que si tú no estás en este grupo, tú no lo vas a obtener. Y que para Okey, ti se convierte en algo sumamente importante, porque te sientes identificado con esa persona, porque piensas que esa persona te va a hacer una mejor persona, por lo que sea. Eh, entonces, en ese ambiente encuentras un grupo que piensa igual que tú. Entonces, por supuesto que quieres estar con ese grupo. Ahora, ¿qué pasa? Que es el tercer punto que es más específico al tema de las sectas o los cultos, es que los cultos tienden a aislarte. Y aquí es donde tú sabes que estás dando un paso hacia un culto negativo o a una secta en un sentido mucho más negativo. Y es el aislamiento porque generalmente ven el mundo externo como algo negativo, fuente de pecado, no están preparados, no están al mismo nivel que nosotros, y entonces terminas separándote de tus amigos, separándote de tu familia, separándote incluso hay grupos que prohibían a la gente leer las noticias, correcto. leer los periódicos. Bueno, eso no solo Entonces, nada de lo que fuera externo era válido para el grupo. Y entonces, cuando tú estás en ese vacío, es más y lo fácil único que estás manipular. escuchando, exacto, es muy fácil. Es lo que es, por eso es que cuando hablamos de sectas también podemos estar hablando de sectas políticas, de Claro, corrientes estás bebiendo políticas. el mismo Kool-Aid de la casa y no tienes otro. Exactamente. Bueno, tú sabes que eso realmente no solo pasa en cultos y sectas, en No, no, religiones no. bien formadas. Por ejemplo, parte de mi experiencia en la iglesia cristiana que después, digamos, yo cuando reaccioné me di cuenta que es muy sutil como lo hacen, pero lo hacen muy bien. Cuando te empiezan a preparar, digamos, cuando tú empiezas a escalar, ¿no? Y te empiezas a sentir importante, porque es eso, te dan un sentido de pertenencia y de importancia, ¿no? Cuando encuentras Sí, tu ministerio. sí, 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 sí. Y una de las cosas que te empiezan a decir muy sutilmente, bueno, tienes que prepararte para cuando recibas los ataques de la familia, porque el enemigo normalmente usa a las personas que más queremos y más cerca Ujú, están para juzgarte. Por ejemplo, tú ya lo tienen estudiado. Es decir, tu familia cuando te equivoques, en vez de aceptarte como que te equivocan, van a atacar tu relación con Dios. Y te van a decir, ay, pero muy cristiano, pero haces esto. Y nosotros como iglesia te entendemos que aún tengas cosas del mundo. ujú. Y comentarios muy sutiles, no era una predica que te dan. Son comentarios sutiles que te van soltando ciertos personajes de la iglesia. Y
en algunos momentos te explican que a veces que a veces hay personas que nunca van a dejar el mundo y que aunque sean tu familia, tienes que alejarte del mundo. Y Sí, hay un punto en el que, no, no, tú puedes interactuar con quien tú quisieras, con quien tú quieras, pero no, hay un punto donde te intentan aislar de otras religiones y de otras personas y de otras personas, de otras influencias, sí. y de otras Y ese influencias. y Y ese es el problema, o sea, cuando tú llegas a un punto donde lo único que tú consumes es lo que este grupo consume, o lo que este grupo te dice que puedes consumir, tu individualidad, tu capacidad de pensamiento crítico se ve disminuida. Otra de las características de las sectas es, por ejemplo, el mantenerte ocupado. Si tú tienes un talento, tú te estás en eso y eso vas a reuniones, vas al culto, al servicio, a la misa, como lo llames. Este, si tienes un talento, un conocimiento, lo pones al servicio del grupo. Estás en constante relación con la iglesia o con el grupo, con la secta. Todo lo que tú terminas haciendo está en base a lo que sucede. Entre otras cosas, porque un cerebro cansado no critica. O sea, tu capacidad de raciocinio o de pensamiento crítico termina disminuyendo y aceptando lo que el grupo hace también porque hay influencia del grupo. O sea, si todo el mundo, hay un, se me olvida cómo se llama, pero hay un viejo, eh, exa- eh, 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 em, ¿cómo se llama? Una prueba de se me olvida cómo se llama, lo ponemos por aquí después. Que hicieron hace muchos años, que era un grupo de personas, como 6 personas, y 5 personas estaban en la cuestión, era una prueba psicológica, y una persona no. O sea, 5 personas sabían lo que estaba pasando, una persona no. Entonces, esta persona venía a este grupo y entonces te mostraban un gráfico, y te mostraban un gráfico con varias líneas, ¿no? O sea, y entonces te ponían, te decían, por ejemplo, déjame ponerte aquí, okey, tienes 4 líneas aquí, no ujú, sé si se ve ahí, ¿okey? sí, Tienes sí, 4 líneas. Entonces te dicen, ¿cuál de la o sea, de entre la línea 2, 3 y 4, cuál se parece a la línea uno? Entonces te dice, okey, esta, ¿no? ujú, La línea 4. Entonces, y así iban haciendo esto. Todo el mundo decía lo mismo, la uno. Entonces, la primera parte lo hacía, okey, la uno, todo el mundo estaba de acuerdo. La 4, la 1. Entonces, después, como a la quinta pregunta, entonces la gente empezaba a decir, todo el mundo, ¿cuál se parece a la línea uno? La 2. Y todo el mundo decía, la 2, la 2, la 2. Y cuando a esta persona le tocaba, empezaba y así iba siguiendo hasta que esta persona decía exactamente lo mismo que decía el grupo. Y bueno, es la forma en que el grupo influencia. Esto es una cuestión que se ha hecho, esto es un examen que se ha hecho, o una prueba que se ha hecho en millones de veces con millones de cosas. Hay una que es súper interesante, que es un grupo de personas que van a pasar por una puerta y hay como un palo de escoba atravesado, ¿no? Entonces la puerta y el palo de escoba atravesado. Y entonces en vez de mover el palo de escoba, la gente empieza a saltarse el palo de escoba. y todos lo hacen. Y y esta persona que no sabe, que no está en la cuestión, dice, bueno, y se empieza a saltar. Entonces empieza todo el mundo a hacer exactamente lo mismo. Esto lo han Bueno, hecho a muchos ese ejemplos de estilo. ejercicio, creo que de esta gente que hace videos como Loco Video Loco, creo que es en Brasil, lo hacen en un ascensor. Eh, Hay una persona en el ascensor y entran 6 personas, y en vez de Mm, naturalmente todo el mundo se voltea hacia las puertas del ascensor. Y entonces este grupo entra y digamos si la persona que está en el ascensor está mirando hacia las puertas, todos entran y lo rodean mirando hacia el lado contrario. Y entre más largo sea el trayecto en el ascensor, más la persona se va girando, se va girando, se va girando hasta que queda parada como las demás mm, personas. Y hacen el ejercicio parándose hacia la izquierda, parándose hacia la derecha, parándose en diagonal. Y no importa qué tan ridículo sea lo que hagan, la presión del grupo siempre termina dominando a la independencia de las personas. Es muy sí. rara las personas que pueden no caer en este tipo de presión, pero que entre más largo, más difícil. Y Entre más exposición. en el peor de los casos, estos grupos se convierten en grupos coercitivos. Entonces, cuando tú cuestionas, entonces estos grupos ya sé que le informan a alguien que está, porque hay una estructura piramidal generalmente, entonces todo el mundo ve hacia esa estructura piramidal, que es
y esa estructura piramidal ve hacia el personaje principal, y entonces todo el mundo trabaja, funciona en función de esa estructura piramidal. Entonces hay grupos donde cuando tú empiezas a cuestionar, la gente empieza a caerte encima o sea, a Bueno, tratar de sacarte de esa idea, o incluso amenazarte, o si tienes, por ejemplo, si tu vida gira alrededor de este grupo, cuando tú sales de estos grupos, tu vida acaba, sí, porque tus amigos ya se no pueden cortan hablar como si las contigo. tijera. Entonces, todo eso crea una presión para mantenerse en esos grupos. Sí, Este intentan cambiar tu forma de pensar, te intentan obligar y cuando no, they prune you, te cortan. sí, Y sí que tienen esa habilidad para identificar cuando alguien puede ser problemático en cuestión de cuestionar la dirección principal del grupo. sí, Y intentan deshacerse de esas malas manzanas que le llaman ellos rápidamente, para que no sí. haya disrupción interna o haya un challenge de pensamiento. Eh, es muy común Mm. ya sea un grupo religioso, En grupo, incluso sí. político, de todo tipo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no piensas igual que el grupo general, terminan, ostrizándote, sacándote pero también pierdes los privilegios que tenías cuando eso pasaba. Lo mismo pasa, de nuevo, lo mismo pasa con grupos políticos, lo mismo pasa, con otro tipo de grupos, incluso, de amistades. Sí, Entonces, yo creo que, y quizás un poco ya para ir cerrando, las cosas de las que hay que tener, la que hay que tener presentes cuando uno está hablando de estos tipos de grupos sectarios, es cómo darse cuenta y cómo dejarlo, cómo salir de allí. Porque mientras tú más permanezcas en ese tipo de grupos, más difícil va a ser salir, aunque salgas físicamente. mentalmente no lo hace. Mentalmente tú estás, de lo que te decía de este grupo de la puerta al cielo, al paraíso. Ujú. Este, dos personas que se suicidaron después. Y fíjate en una cosa, estas personas tenían familia. Uno de ellos, bueno, por lo menos uno de ellos, que estuvo, eran una pareja y dejaron a su hija, abandonaron a su hija por eso este grupo. Se salieron del grupo, volvieron. Días antes de que hubo el asesinato, el suicidio masivo, la mujer volvió al grupo, como un día, 2 días antes, para ser parte de la cuestión. Y el hombre, y el hombre también. El hombre se salvó, no me acuerdo por qué, pero el hombre se salvó. Después él se fue a vivir con su hija, y después terminó yéndose a vivir con otro ex miembro del grupo. O sea, ya esto ha pasado, estos son años, esto se mataron en los 80, esto fue mucho después, esto es unos cuantos años después. Se fue a vivir con este tipo y terminó suicidándose con el otro tipo. Porque Años mantenían después de que esto, porque estaban programados, para en esta creencia. Y uno de los 2 que se salvó todavía está pegado. Él todavía piensa que, o sea, él todavía cree en lo esas cosas, dejaron lo que botado. pasa es que exacto, pero está pegado ahí, está esperando la próxima, La nave este, nodriza. próxima nave nodriza, sí. Exacto. Entonces, este, yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que entender. Cuando tú comienzas a sentir que el grupo en el que tú estás empieza a aislarte, que todo lo que es externo es negativo y que todo lo que tú haces está enfocado en una persona o un grupo de personas, que se están beneficiando de lo que los demás están haciendo, tú estás en una secta. Y es difícil aceptarlo porque pensamos que las personas que están en sectas están locas o que no son inteligentes, y eso, no hay nada más falso que eso. Hay muchas personas muy bien preparadas, de hecho, eso es lo que buscan las sectas, personas con talentos que Con puedan, éxito. exacto, que puedan aportar, especialmente si son sectas que están basadas en el poder, que puedan aportar algo, y entonces son personas inteligentes, son personas exitosas, son personas profesionales generalmente, pero que están buscando algo que no están encontrando en ningún otro sitio. O que otra persona los trae a este tipo de cuestiones y se ven atrapados ahí y ya no pueden salir de ese tipo de cosas. Entonces, darse cuenta de estas cosas es importante porque esto, de nuevo, como decía, esto es aplicable a cualquier otro aspecto de tu vida.
no solamente el aspecto religioso, sino el político, y es muy difícil eh, reconocer que uno se ha equivocado cuando tu identidad personal está conectada con ese camino que tú has escogido o con ese ideal que tú has escogido. Porque tú comienzas a identificarte a ti mismo, o sea, eso es parte de ti y no es una parte externa de ti. Y esto de nuevo, el chavismo, eh, o sea, los chavistas son chavistas porque piensan, algunos, no todos, evidentemente, pero esto también es cierto en todos los casos, porque piensan que es parte de lo que ellos son y no pueden no ser si Lo no, que si pasa no es que, son bueno, chavistas. muchos de esas personas, em, no voy a decir tristemente, sino que su vida, los más jóvenes, fueron adoctrinados en las escuelas Claro. y en el día a día de lo que fue Venezuela en ese momento. Ujú, Decía un actor, un muchacho esto que es influencer, pero también actor de teatro aquí en Miami, que él le ofrecieron hacer el personaje de Chávez, no lo quería, pero se lo volvió como un reto personal y hizo la audición, le fue muy mal, pues no podía hacer ni la palabra, y pidió un chance más y duró 24 horas viendo videos de Chávez. Y ujú, pasó 2 cosas, como actor tuvo la revelación de que es un personaje más y lo puedo hacer y lo logró hacer. Pero lo otro es que dijo que a mitad de camino de esas 24 horas, empezó a darle la razón a Chávez, porque era un personaje carismático mucho, que sí. lograba convencer a las masas. Si tú duras suficiente tiempo consumiendo ese contenido, te puedes identificar de alguna forma y lo puedes interiorizar como algo de lo que formas parte. Y muchas de esas personas que forman parte del chavismo o del gobierno de izquierda, como le quieras llamar en Venezuela, aún y estando fuera de Venezuela, Militarismo, pero bueno. aún y Mm. estando fuera de Venezuela, aquí en Estados Unidos, en Ujú. España, en Italia, con lo que está sucediendo, siguen Siguen, sí, sí, siguen publicando el creyendo. discurso, siguen viviendo en el tema de izquierda. Y yo no, amo- tenemos muchos amigos en común que son muy Mm, radicales en ese sentido. Yo trato siempre de mantenerme muy en el medio porque yo muchas veces lo he dicho abiertamente. Yo creo que si yo hubiese estado en Venezuela, a mí me hubiesen convencido porque ujú, mi naturalidad de buscar, de ser justo, a veces tengo tendencias demócratas o tendencias eh, de izquierda en pensamiento, ujú. de alguna cosa, de alguna forma, pero no estuve allí, estuve acá y acá tienes la oportunidad de ser un poco independiente y puedes serlo hasta cierto punto y he tratado de ejercer eso. Yo puedo entender que esas personas que fueron adoctrinadas sigan así y es Ujú. difícil romper ese molde, es difícil ver y tú puedes y algunos son bastante cultos, que es el otro problema. Algunos Claro, claro, tienen claro, bastante claro. conocimiento y tienen incluso más para defender su idealismo Sí. que lo que tú puedes tener para desarmarlo. Yo entendí hace tiempo que no es mi labor cambiarles ni tampoco criticarles, sino mi principal labor es actuar en consecuencia a lo que yo considero correcto. Y con mi ejemplo, ese sea la influencia. No es mi trabajo llevarle la contraria al que le gusta una cosa u otra. Es hacer lo mejor posible dentro de mi capacidad. No soy yo quien ni nadie para señalar al otro y decirle tú estás equivocado. Pero bueno, nos desviamos un poquito del Sí, tema. nos llevamos un poco, sí. Para Pero eso te pero habla ahí mucho encaja de porque pasa mucho eso, porque la religión también, la política es casi como la religión, se vuelve una secta, se vuelve un culto, sí, no, y el pensamiento, libre no existe. O sea, esta es mi idea y esta es la que tienes que seguir. Y pasa eso, para un lado y para el otro. Y creo que el gran problema de la derecha venezolana es que nunca tuvo una idea clara. Entonces, es señor uno de sus grandes problemas, pero bueno, uno de sus ese es grandes problemas, aparte de la para corrupción, otro pero tema, sí. eso está en todos Sí. lados. ¿Cuáles son tus palabras para cerrar este episodio donde hablamos un poco y que da para mucho que De hablar? muchas cosas. Mira, Exactamente. yo en principio decir, esto yo creo que esto yo lo pondría en nuestra categoría, en nuestra serie de pensamiento crítico. Porque si hay algo que puede salvarte de entrar o de estar atrapado en este tipo de cosas, es precisamente el pensamiento crítico. Conocerte lo suficiente como para saber qué es lo que te está trayendo a ciertas cosas y conocer esas cosas lo suficiente como para saber, oye, hasta aquí, este es el límite, esto
esto aquí ya no, antes de que sea muy tarde, porque a veces puede ser muy tarde. También salir de ese tipo de... Cuando tú te encierras en un grupo de personas que solamente piensan lo que tú piensas, es muy difícil que tú realmente cambies de opinión. Y entonces es importante, y esto para todo el mundo, es importante saber buscar alternativas, alternativas de información, no aislarse del mundo exterior, aunque piensen distinto a nosotros, aunque tú nunca estés de acuerdo con ellos. La cuestión está en que cuando tú te identificas a ti mismo, identificas algo de lo que es esencial, lo que tú consideras que es esencial para ti, con un grupo específico, con un mensaje específico, con un personaje específico, y dejas o prefieres dejar de relacionarte con las cosas externas, vives en una cámara de eco, es casi imposible para ti, a menos que te llegue el momento en que puedas darte cuenta de que te estás aislando, pero que es casi imposible para ti pensar en una manera que no sea la forma en la que piensa este grupo específico. Y este grupo específico, en su mayoría, está en la misma situación que tú, pero hay personas en ese grupo específico que no están en la misma situación y que son los que te están alimentando lo que hay que pensar. Y eso es la manipulación de estos grupos, esta es la manipulación que ejercen las sectas. Estos grupos o estas personas que están eh, en otro nivel, que si quieres, porque tienen otro nivel de comunicación con Dios, de revelación, de comunicación con el personaje principal o el personaje carismático principal. Terminan siendo las personas que alimentan no solamente al grupo, sino que además se revierten se alimentan ellos mismos del personaje característico. Una y yo creo que una de las puestas en escenas de una secta, de un grupo sectario más em, extremas e interesantes que hay en la televisión es la serie The Boys, Ujú, que es un grupo de superhéroes que actúan como los grandes superhéroes. También hay una serie en HBO que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero que es precisamente sobre una familia de pastores de una mega iglesia, pero no me acuerdo cómo se llama, no la he visto. Me imagino que es algo que habla mucho de esto. Em, pero The Voice es esto, es un grupo, un personaje casi Superman, una versión de Superman, casi un personaje crístico, un Jesucristo, que es casi todopoderoso y y todas las decisiones se basan en lo que él piensa y en lo que él dice. Y hay cierta manipulación de si quieres ponerlo, la iglesia sería la compañía, la organización, pero él termina am, adueñándose de todo el ideal y los personajes, las personas que lo siguen casi que ciegamente, precisamente porque ven en él algo eh, identitario. que lo Y representa. hay una cuestión interesante en The Voice, porque además, en cierta forma, es una reflexión política de lo que pasa en Estados Unidos ahora, MAGA y no MAGA. Pero en The Voice tú tienes una división, que son la mujer esta, que también forma parte de los siete, que termina rompiendo, porque ve la corrupción de este grupo y termina rompiendo con ellos, y los que están con los superhéroes. Y terminan enfrentándose unos a otros. Y los superhéroes quizás no terminan enfrentándose entre ellos, pero sus seguidores sí. Entonces, esta es la cuestión donde yo creo que hay que tener cuidado, poder alejarnos un poco, dos pasos de lo que está pasando, de lo que está pasando alrededor, leerlo y actuar en la mejor forma, necesariamente la forma en que nosotros eh, queremos que pase, sino la forma que consideramos que es mucho más acorde con nuestra conciencia. Y la conciencia es el último juez, pero la conciencia es manipulable, pues. Entonces, especialmente cuando tú estás en una situación como esta y te surge la duda, no deseches la duda, no deseches la duda de buenas a primeras. Por lo menos tómate el tiempo de analizar por qué tienes esa duda y de qué forma puedes, no justificar, sino
solventar esa dicotomía entre el pensamiento del resto del grupo y ti mismo. Es decir, piensa críticamente. De nuevo, hay muchas personas súper inteligentes que entran en estos cultos. Hay algo en ellos que encuentran allí, pero no siempre todo lo que encuentras es bueno para ti. Ya lo he dicho antes, la gente que usa drogas las usa porque son buenas para ellos. No para su cuerpo, sino para de su experiencia. el momento que están viviendo. Mira, Exacto. mis pensamientos finales con respecto a esto va con conocerte a ti mismo, ¿no? Un poquito. Lo primero que quiero decirles a las personas que estén afuera, que todos pensamos normalmente con este tipo de cosas de los cultos, las sectas y las religiones y las eh, visiones radicales de algo, que a nosotros no nos va a pasar. Ujú, Y el primer punto para estar claros de que pudiéramos evitar o reaccionar ante una situación así es que todos estamos expuestos a que nos pase, desde un punto de vista político, desde un punto de vista religioso, desde un deporte o equipo que sigamos, o de un pensamiento de grupal que se vaya desarrollando. Llámese yoga, llámese drogas, llámese lo que sea. Primero es entender que a todos nos puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas. Como decías tú, es muy difícil muchas veces salir del pensamiento grupal, de ir en contra de lo que todo el mundo está pensando. Yo creo que una buena herramienta para eso es aprender en algún momento de nuestras vidas a estar solos con nuestros pensamientos. mm, ujú, Tener la capacidad de tener un tiempo para ti en tu día a día, de vez en cuando irte a comer a un restaurante solo, de hacer actividades completamente solo. Como decían los abuelos, volvemos al tema, usted nace solo y se muere solo. Menos lo que crean un culto para morirse en grupo. Pero bueno, esa es Yo otra nací historia. acompañado, Exacto. Bueno, en el caso tuyo. Pero no significa, mira, ustedes nacieron juntos, pero son diferentes, cada uno es su propia claro, persona. claro. Entonces, la base importante de todo esto es saberte desarrollar como un individuo. Y cuando te conoces y cuando aprendes de tus errores y cuando analizas tal vez dónde están tus carencias, puedes tal vez acercarte a un grupo de personas que compartan un pensamiento contigo, pero siempre teniendo la capacidad de preguntarte o de hacerte un examen de vez en cuando de conciencia y decir, eh, estoy tomando mucho de esta bebida, estoy consumiendo mucho de este contenido, y eso en todos Mm, los aspectos. Nosotros venimos tocando mucho, algún momento hicimos el episodio del tema de redes sociales, inteligencia artificial, em, hemos tocado el tema de lo que las noticias el círculo en el que te encierras de información te puede llevar sí, a pensar de una cámara de forma, eco, el eco, ¿cómo es que se llamaba el episodio? cámara de eco Y el sesgo de y el sesgo información, de ¿no? información, sí. Todo esto aplica para esto que estamos viendo. Es decir, Ujú, nos podemos volver un culto de TikTok, de ver los videos de TikTok y aparte que el algoritmo te encierra en eso y el pensamiento es ese y luego te puede llevar eh, a irte cambiando lo que tú quieras pensar. Ya está demostrado que las elecciones han sido manipuladas por las redes sociales en los últimos años, aquí mismo en Estados Unidos y en otros países. Entonces, ujú, esa capacidad de hacer una pausa y saber quién es usted es muy importante. Volvemos al episodio del año pasado. El yo actual, el yo real contra el yo ideal, que es a donde yo sí, quiero llegar. Y una vez que hablamos de enfrentarnos a nuestras diferentes facetas, eso yo ujú, lo decía porque a nivel personal yo siempre he dicho que yo comparmentalizo las cosas, ujú, internamente y externamente, me explico. Yo tengo una cuestión que trabajo con amigos muy cercanos, que tengo una relación de amistad y aparte una relación de cuñados y no sé qué, sí, y yo soy capaz de estar molesto con mi compañero de trabajo, pero de lo más tranquilo con mi amigo. mm, Termina el horario de trabajo, yo no mezclo mis molestias o mis alegrías de trabajo con mi relación personal. Eh, y eso funciona en muchos aspectos. Compartimentalizar psicológicamente, pero también siempre, de alguna forma,
nunca mezclé mis grupos. Yo nunca fui de llevar amigos a la casa. Mi mejor amigo creo que en la casa de mi mamá se quedó una vez y fue como 3 a la casa, entró. Yo no mm, era de llevar amigos a mi casa y tampoco de mezclar a mi familia con mis amigos. Luego, mis amigos de colegio nunca los mezclé con mis amigos del fútbol. Actualmente mis amigos del fútbol no los mezclo con mis amigos cercanos, ni los mezclo con amigos de trabajo, mis conocidos. Tengo muchos grupos separados. Tengo mis amigos de internet, que son los de Clubhouse, mm. eh, y muy poco dejo que esos segmentos míos se crucen. A mí me funciona de 2 formas. La primera, cuando hay un problema en uno de esos grupos y necesito una paz mental y desconectar, salto a uno o salto a otro y me da ese espacio que yo necesito. Y segundo, al mantenerlos separados y ser totalmente diferentes por diferentes factores, trabajo, deporte o no sé qué, los pensamientos son muy diferentes. Entonces, a El veces, contexto, o sea, el contexto, entonces puedo muchas veces traer a colación ciertos temas, digamos, para probar otra perspectiva de otra gente. Y me he dado cuenta en ese ejercicio que siempre he tenido toda mi vida, que cosas que hablo con ciertos grupos y que comparto con ellos, en otro lado es un pensamiento alien, un pensamiento desconocido, un pensamiento que ujú, y me ha dado otras perspectivas. Tengo un amigo que me dice, Juli, tú sabes de todo un poco. No, yo creo que he tenido la oportunidad de relacionarme con gente de diferentes puntos y hablar de tantas cosas que se te va quedando un poquito de todo, ¿no? Pero creo que eso a mí me ayudó en ese momento donde yo sentí que me encajoné o me puse con un culto, con una secta, con una idea de una iglesia, que si bien aprendí muchas cosas y todavía creo que mi gran crecimiento espiritual ha sido por haber pertenecido, sí que el haber mantenido esos grupos separados y no haber hecho caso en cancelarlos y aislarme de ellos, eh, en el momento más crítico me hizo darme cuenta cuando estaba yendo en contra de mi pensamiento y de mi persona. Entonces, si puede parecer muy egoísta lo que yo voy a decir, cada ser humano y cada persona tiene que ponerse primero. Caso en punto, cuando usted está en un avión y le dicen, si pierde presión la cabina, van a caer unas máscaras. Póngase ujú, primero su máscara y luego ayude al de al lado. Entonces uno tiene que preocuparse por uno, crecer uno, cuidarse uno mismo para luego relacionarse. mm. Entonces, O sea, que yo tengo divergencias con ese pensamiento, yo pero sé que entiendo. O yo sea, por lo pienso menos tiene algo que tener un mínimo. exacto. No estoy diciendo que el 1000 por 1000 todo lo hago por mí y que se joda el demás. No, no. Mm, Sino que tú tienes que ser tu prioridad. sí, Tus hijos pueden ser tu prioridad, tu pareja puede ser tu propiedad, tu trabajo es tu prioridad, pero en tener otras prioridades nunca debes dejarte de segundo. También tienes que estar ahí al lado. Siempre que no te afecte, siempre que te permita crecer. Em, Porque si tú no estás claro de quién tú eres, qué deseas y qué necesitas, en pareja puedes fracasar, porque tú no sabes qué quieres. sí. Y independientemente, por muy fuerte que seas mentalmente, el convivir con una persona te afecta y te puede llevar a puntos donde dejas de ser tú. Y luego esa persona está molesta porque tú ya no eres la persona de que se enamoró, pero es que tú me llevaste. No, no Ujú, tenías tus convicciones claras para mantenerte en quien eras tú. Tú puedes crecer y evolucionar, por supuesto que sí, pero siempre que estés pendiente de ti. Entonces, aprender a estar solo contigo mismo, que es el ejercicio que hablábamos de ver quién soy y cómo puedo mejorar o cómo quiero ser, si lo hacemos constantemente y tenemos la capacidad de no necesitar de estar con alguien, con uno de esos grupos o con alguien en específico todo el tiempo y poder estar bien con nosotros mismos, cuando nos veamos en esas situaciones de esos grupos y tengamos que dar un paso al costado o atrás para decir, ya va, déjame ver si estoy bien, en esos momentos que vamos a estar solos, no nos sintamos abandonados y obligados a regresar solo por la sensación de no querer estar solos. Entonces, mm, tener diferentes grupos o sectorizados que no se mezclen las cosas y tener la capacidad de también poder estar sin ninguno de ellos, creo que puede ser una herramienta importante para evitar ser seducido o envuelto por sectas ocultos que nos pueden llevar, si bien al principio, a pensamientos similares a los nuestros, pero a puntos extremos de los cuales cuando ya lleguemos allí
no sabemos cuánto tiempo ha pasado y qué tanto nos ha afectado a nosotros y las relaciones que tenemos. Mm, bien interesante, bien importante. O sea, de nuevo, la socialización es parte importante en todo esto y una forma de contrarrestar el aislamiento precisamente socializándote y saliendo de estos grupos. Bueno, don Julián, yo creo que quedan más preguntas que respuestas en todo esto, pero yo sí a usted que nos está escuchando, a robarte Estás copiando eh, ahora, no se quita ahí. Es que o sea, yo creo que quizás una de las cosas que todos podemos aprender de toda esta conversación o de estas conversaciones es precisamente el hecho de que cuando hay algo que nosotros no encontramos, normalmente lo que encontramos afuera, este, hay que tener cierta capacidad de romper con lo que simple y llanamente con lo que queremos. Es decir, cuando hablábamos de la libertad, decíamos que la libertad tiene responsabilidades. A veces lo que yo quiero no es lo mejor para mí. A veces lo que yo quiero termina siendo dañino. Entonces, no porque lo quiero es beneficioso. Entonces, saber escoger qué es lo que realmente es beneficioso para mí y para los que me rodean, eh, y no solamente que no sea solamente una cuestión de capricho, pues, de que porque los caprichos al final del día uno termina pagándolos de alguna manera. la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Y lo que necesito, exactamente. Bueno, don Julián, nos llevamos un buen rato en esta conversación. Esta No, a mí conversación da para mucho y hay muchas cosas aquí que podemos sacar en otros episodios, así deberíamos que, abrir nuestro propio culto, el culto de Alamer. eso es este podcast. No seremos muy cultos, pero le vamos a dar de lamer. Exacto, eso será una de las partes del Esto es Patreon de un nosotros. clip, papá. Tú Sí, suelta este clip. sí. Bienvenido al culto de lamer. No somos muy Bueno, cultos, hablando de culto, le yo tengo que ir amamos. a mi culto del aikido. Así que, don Julián, a la mer con todo. Señor Freak, a lamer con todo. Muchas gracias.